¿Qué es una ecuación? En el fondo, una ecuación, ¿cierto? Es una igualdad entre dos expresiones en la que hay una o más variables desconocidas, llamadas incógnitas, ¿ya? Ahí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo dice 2x más 5 igual a 1. Eso significa que tiene una incógnita. Y un x más y igual a menos 8, que tiene dos incógnitas, ¿ya? ¿Alguien está con el audio? Que se oye de fondo un audio. Don Manuel, ahora sí me oye, ¿cierto? Sí, ahora lo escucho. Sí, tenía que darle la autorización entonces para abrir el audio, ¿ya? Ya. Ya, entonces dijimos que tenemos acá las ecuaciones, ¿cierto? Donde tenemos un ejemplo que tenemos una ecuación con una incógnita y al lado derecho tenemos una ecuación con dos incógnitas, ¿ya? X más y igual a menos 8, este tiene dos incógnitas, ¿ya? Dentro de las ecuaciones vamos a ver nosotros ecuaciones de primer grado y ecuaciones de segundo grado por si acaso, ¿ya? Pero con una incógnita, porque también hay ecuaciones con dos incógnitas, ¿ya? Eso lo vamos a ver en un sistema de ecuaciones. El grado de una ecuación con una incógnita corresponde al mayor exponente de la incógnita, ¿ya? Aquí tenemos dos ejemplos, que son estos de acá abajo. El primer ejemplo dice 3x más 2 es igual a 4x. La incógnita obviamente es x, y esta es una ecuación de primer grado, ¿ya? ¿Por qué? Porque el grado que acompaña a la letra x es simplemente 1, ¿ya? Simplemente 1. En cambio, en el segundo ejemplo acá, fíjese que tiene un i menos 1 más i al cuadrado igual a i al cubo, ¿ya? La incógnita acá es i, y esta es una ecuación de tercer grado. ¿Por qué? Porque el mayor exponente de esta ecuación es i al cubo. Por eso es de tercer grado, ¿ya? Recuerda que si tienen consulta me los van haciendo. Estamos entonces viendo simplemente la materia. Ya. Vamos a avanzar. Tenemos acá resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita, ¿ya? ¿Qué tenemos acá entonces? Para resolver una ecuación, que es lo que es en el fondo determinar los valores de la incógnita. Recuerde que las ecuaciones de primer grado o cualquier tipo de ecuación tiene una incógnita, y la idea de esto, de resolver estas ecuaciones, es justamente pillar el valor de esa incógnita, ¿ya? Entonces tenemos que ver cuáles son las posibles soluciones de esta ecuación. Para resolver una ecuación se puede despejar la incógnita utilizando las propiedades de igualdad, ¿ya? Ejemplo, aquí dice resolver la ecuación que es 3x menos 8 igual a 16. Esa es la ecuación, ¿ya? 3x menos 8 igual a 16. Entonces dice, usando las propiedades de la igualdad se tiene que, fíjese que el 3x menos 8 es la parte original de la ecuación. ¿Qué hice yo? Le agregué un más 8 a ambos lados. ¿Por qué? Porque el 8 que está al lado izquierdo es menos 8. Si yo le sumo más 8 va a desaparecer, ¿cierto? Y el 16, si le sumo más 8, me va a quedar otro resultado, ¿ya? Entonces, este es un tipo de propiedad, ¿ya? Esta se llama propiedad de la igualdad. Yo le sumé un 8 a ambos lados, ¿ya? Eso quiere decir que acá me quedó simplemente 3x, y el 16 más 8 me quedó ¿cuánto? 24, ¿ya? Aquí, cuando utilizamos nosotros las ecuaciones, tenemos que acordarnos, cuando despejamos, ¿cierto?, que lo que está sumando a un lado va a pasar restando al otro, ¿ya? Lo que está restando a un lado va a pasar sumando al otro. Lo que está multiplicando a un lado va a pasar dividiendo al otro, y lo que está dividiendo a un lado va a pasar multiplicando. Es como la función inversa, ¿ya? Por lo tanto, fíjese que este 3 está multiplicando al valor de x que tiene ahí, ¿ya? Entre medio hay un por. Entonces, ese 3
como está multiplicando, pasaría, como al otro lado, pasaría dividiendo, ¿ya? Por eso le queda 24 dividido en 3, por lo tanto sería 8. O sea, ¿cuál es el valor de la incógnita x? Es 8. Si nosotros reemplazamos ese valor 8 en la ecuación, acá en la ecuación original que teníamos, ¿qué nos va a quedar? 3 por el valor que acabamos de encontrar, que era 8, menos 8. Veamos si realmente nos da 16. 8 por 3 son 24. Si a 24 le resto 8, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar 16. Por lo tanto, eso sí es la solución a la ecuación que estamos buscando, ¿ya? Entonces, este es un tipo de método, el método de igualación, ¿ya? Esto aquí era cuando teníamos ecuaciones con números enteros, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos ecuaciones de primer grado, pero cuando tenemos fracciones en vez de números enteros? ¿Ya? Lo mismo que pasaba cuando usted resolvía las fracciones, ¿cierto? Y tenían diferente denominador, ¿qué es lo que tenía que hacer primero? Buscar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Cuando busco el mínimo común múltiplo, entonces, en este caso tenemos un ejemplo, ¿cierto? La ecuación sería x más 4, ¿ya? Perdón, x dividido en 4, más 3 medios igual a 2, ¿ya? Espera un poquito, voy a bajar el volumen acá que me molesta. Ya, ahora sí. Entonces, tengo aquí dos fracciones, ¿cierto? La primera es x en el numerador dividido en 4 más 3 medios igual a 2. Entre el 4 y el 2 tengo que buscar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Recuerde que cuando son múltiplos, el 4 y el 2 se deja el mayor en este caso es 4, ¿ya? Este 4 entonces va a multiplicar a ambos lados de la ecuación, al lado izquierdo y al lado derecho, que es lo que hizo acá, ¿ya? Multipliqué ese 4, que era el mínimo común múltiplo, al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación, ¿ya? Esto se resuelve término a término. El 4 va a multiplicar al primer dígito del paréntesis y ese 4 también va a multiplicar al segundo dígito del paréntesis, ¿ya? Por lo tanto, si se fija, 4 multiplicado por x dividido en 4, más 4 multiplicado por el 3 medios. O sea, este 4 multiplicó el primer dígito del paréntesis a la primera fracción y también está multiplicando a la segunda fracción, ¿ya? Y al otro lado nos había quedado el 4 por 2, por lo tanto 4 por 2, ¿cuánto le da? 8, ¿ya? Si nosotros resolvemos este 4, recuerde que ese 4 lo puedo transformar en una fracción, ¿sí? ¿Qué le va a quedar acá? Cuando pasa eso, el numerador se multiplica con el numerador y el denominador con el denominador. Pero como tengo un 4 arriba y un 4 abajo, simplemente se van a ir, ¿ya? ¿Qué me queda entonces? El x solito. Después, este 4 yo lo puedo transformar en la fracción, ¿cierto? Con el denominador. Entonces, 4 por 3, ¿cuánto me va a quedar? 2 en el numerador y 2 por 1, 2. 12 dividido en 2, ¿cuánto es? 6. Y al otro lado me quedó 8, ¿ya? Entonces simplificamos estas ecuaciones que estaban de manera fraccionaria, ¿cierto? Las transformamos a números enteros, obteniendo primero, ¿qué cosa? El mínimo común múltiplo. Este mínimo común múltiplo se multiplica a ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Y después hay que empezar a resolver. Finalmente, acá nos queda x más 6 igual a 8. Por lo tanto, este número 6, ¿ya? Este número 6 está sumando y pasaría al otro lado restando. Por lo tanto, el valor de x, ¿cuánto es? 2. Eso vale x, ¿ya? Si nosotros quisiéramos comprobar, entonces en la ecuación que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos que resolverla. ¿Cómo lo vamos a resolver? Eso significa que yo tengo que reemplazar el valor que me acaba de dar. Aquí tendría que ponerle acá arriba en el x un 2, ¿cierto? 2 cuartos, por si acaso, si yo lo simplifico, es lo mismo que
un medio, ¿ya? Dividí por 2 el numerador y dividí por 2 el denominador, así que me da un medio, ¿ya? Un medio más 3 medios. Ahí. Un medio con 3 medios. Fíjese que los dos denominadores ahora valen 2. ¿Qué pasaba cuando teníamos fracciones con igual denominador? Simplemente, ¿qué hacíamos? Sumábamos el numerador. 1 más 3 serían 4. Y el denominador permanece igual, ¿ya? 4 dividido en 2, ¿cuánto es? 2. Entonces, ¿llegamos al resultado que supuestamente teníamos que llegar al otro lado? Sí, es 2, ¿ya? Acabamos de demostrar que llegamos a 2. Así que el resultado de la ecuación que nos había dado que x valía 2 es cierto, reemplazándolo acá en la original. ¿Ya? Ahí. Ya. Aquí vamos a empezar con los ejercicios. Dice, verifica en cada caso si los valores de las variables dadas son o no son soluciones de la ecuación. ¿Ya? Eso quiere decir que simplemente vamos a reemplazar estos valores en la ecuación original. Esa es la ecuación original. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a copiar la ecuación y donde haya un x, yo voy a reemplazar ese x por el valor que me están diciendo, ¿ya? Primero me están diciendo que x va a tomar el valor de menos 8. Después x va a tomar el valor de 3/4. Después va a tomar el valor de 1 y después va a tomar el valor de 0, ¿ya? Veamos. ¿A qué me refiero con ver si es la solución de la ecuación dada? Que el resultado que nos dé al lado izquierdo tiene que ser igual al resultado que nos dé al lado derecho, ¿ya? O sea, aquí nos va a quedar 5 multiplicado por menos 8 más 8. Y el otro lado nos va a quedar menos 10 más 3 multiplicado por menos 8. ¿Ya? Veamos qué nos queda entonces. Tenemos 5 por 8 son 40 y positivo con negativo nos va a quedar menos 40. ¿Sí? Menos 40 más 8. A un lado. Menos 40 más 8. Al otro lado que tenemos, menos 10, ¿cierto? Y 8 por 3 son 24, pero negativo. O sea, nos va a quedar menos 24. ¿Ya? ¿Qué más nos va a quedar aquí? Menos 40 más 8, signos contrarios se van a restar y se conserva el signo del número mayor. O sea, nos va a quedar menos 32. Y el otro lado nos va a quedar menos 10 menos 24. ¿Cuánto nos queda? Menos 34. Por lo tanto, si se fija, 34, perdón. 34. Si se fija, a un lado nos quedó menos 32 y al otro lado nos quedó menos 34. Por lo tanto, el menos 8 no es solución de la ecuación que tenemos arriba. ¿Ya? Si nos hubiese quedado el mismo resultado a ambos lados, sí. Pero no nos quedó. Veamos la otra. Hay una cosa que no he hecho. No pasé la asistencia. Voy a hacer eso primero, ¿ya? Antes de. Antes de que se nos pase más la hora. Ya. Tenemos entonces a don Maritza Barra. Estaba intentando conectarse ella. José Barroso. Catherine Bastidas. Macarena Cayul. Bueno, estaba pero no pudo entrar acá. Daniela Catrín. Carla Colipán. Presente, profe. Ya, don Manuel Gutiérrez. Ya. ¿Alguien que no haya nombrado?
A mi profe, Cristian Retamar. Retamar. Acá está, Cristian Retamar. Ya. Ahí sí. Y ahora sí. Ya estamos comprobando entonces si realmente los números que nos dan en X, ¿cierto? Es solución de la ecuación. ¿Ya? Veamos entonces la otra. Recuerde que la ecuación es la misma, solamente que cambiamos el valor de X. ¿Ya? Por lo tanto aquí X vale 3/4. Y acá también va a valer 3/4. Ahí, ¿ya? Tenemos que resolver entonces esta parte de aquí. Ya. ¿Cómo nos va a quedar? 5 por 3 serían, recuerde que esto yo lo puedo transformar en una fracción, ¿cierto? Sin ningún problema. Y multiplico ¿qué cosa? El numerador con el numerador y el denominador con el denominador. 5 por 3 entonces nos daría 15. Y 15 nos va a quedar dividido en 4. Entonces nos va a quedar 15 dividido en 4. Más 8, ¿ya? Y acá al otro lado, ¿qué nos va a quedar? 3 por 3 son 9 y 4 por 1 serían 4. 9. Y 4 por 1 sería 4. Ahí, ¿ya? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Cuánto nos daría acá? Recuerde que esto lo podemos transformar en una fracción acá. Lo vamos a dividir por 1. Ahí. Y el 10 igual lo vamos a transformar acá en dividido en 1. ¿Ya? Por lo tanto, ahí, ¿ya? Tenemos una fracción acá, o sea, dos fracciones que se van a sumar a este lado y las otras dos. Voy a entonces, ahí. Ya, tenemos ¿qué cosa? Tenemos entonces el mínimo común múltiplo, sabemos que va a ser 4, ¿cierto? ¿Sí? Aquí nos va a quedar 15 más el 8 multiplicado por 4 arriba. Y esto de aquí se nos va a ir. Y acá nos va a quedar entonces también 4, pero acá vamos a tener que multiplicar el menos 10. Menos 10 multiplicado por 4 en el numerador, ¿cierto? Más 9. Ahí. ¿Qué nos queda al lado de acá? 8 por 4 son 32. Y 32 más 15, ¿cuánto nos daría? Voy a avanzar acá. Ya. 8 por 4 entonces nos quedaría 32 y 32 más 15 nos daría exactamente 47. 47 cuartos. 47. Y el otro lado nos va a quedar 10 por 4, ¿cierto? Serían menos 40. Y menos 40 más 9 nos va a quedar menos 31. Menos 31 cuartos. Por lo tanto, el 3 cuartos tampoco sería solución de la ecuación. ¿Ya? Oh, me fui a la otra. Acá. El 10 cuartos tampoco sería solución de la ecuación. ¿Ya? Voy a duplicar aquí. Ahí. Ya. Entonces, tanto el menos 8 como el 3 cuartos no son solución de la ecuación. Voy a terminar esta parte de la tabla y después le doy tiempo para que haga la copia. ¿Ya? Lo mismo acá con el 1. ¿Qué va a pasar con el 1?
Reemplazamos entonces aquí 5 por 1, ¿cierto? ¿Ya? Y acá tenemos el 3 por 1. Si resolvemos nos va a quedar 5 por 1, 5, ¿cierto? Y 5 más 8. Nos va a quedar 5 por 1, 5. En el fondo nos va a quedar 5 más 8, ¿cierto? Y acá nos va a quedar 10 menos 3. Entonces, a un lado, ¿cuánto nos va a quedar? 8 más 5 son 13. 13 nos va a quedar acá. Y al otro lado nos va a quedar menos 7. Así que tampoco es solución de la ecuación. ¿Ya? Y finalmente el 0. El 0 ya se nota al tiro que tampoco es solución de la ecuación. ¿Ya? Ahí. Tampoco es solución de la ecuación. Entonces aquí multiplicamos por 0 y acá multiplicamos por 0. ¿Ya? Significa que el 5 nos va a quedar por 0, ¿cierto? Y el 3 por 0, o sea, simplemente nos va a quedar 8 igual a menos 10. ¿Y 8 es igual a menos 10? No. Por lo tanto, tampoco es solución de la ecuación. Ahí, ¿ya? Ahí hicimos los 4. Estamos viendo si realmente la variable que tenemos ahí es solución de la ecuación o no. ¿Ya? O sea, la variable es x, la reemplazamos en la ecuación que teníamos arriba y comprobamos realmente si el lado izquierdo era igual al lado derecho. Eso es lo que hicimos acá. ¿Ya? Ya, ahora sí. Estamos comprobando entonces el valor menos 9. 9 por 5 entonces dijimos que era menos 45 porque positivo por negativo nos queda negativo. Menos 45. Y al otro lado tenemos 9 por 3 son menos 27. Menos 27. Entonces a un lado le va a quedar menos 45 más 8, que son menos 37. Y al otro lado también menos 10 menos 27, también son menos 37. ¿Ya? Por lo tanto sería menos 37 a un lado y también menos 37 al otro lado. Por lo tanto acabamos de comprobar que esta es la solución de la ecuación. ¿Ya? Ya. Eso entonces es una parte. ¿Ya? Hicimos la tablita que estaba al lado izquierdo. Vámonos entonces a la tabla que teníamos al lado derecho. ¿Ya? Voy a eliminar aquí esta parte. Fíjese que la tablita que tenemos al lado derecho, ahora tengo dos variables, ¿ya? También es una ecuación de primer grado, pero en vez de una variable, ¿ya? O de una incógnita, tengo dos incógnitas, ¿ya? Por lo tanto, fíjese que la ecuación que nos están dando, la ecuación sería x por y dividido en x más y igual 5. Por eso tenemos dos valores. Tenemos un valor en x y otro valor en y. Entonces ahora tenemos que demostrar si esos valores que nos dieron son solución de esta ecuación de acá. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos que hacer el reemplazo. Dice que x vale ¿cuánto? 1,5. Y ese 1,5 está multiplicado por y. ¿Cuánto vale y? Y vale 0,5. ¿Ya? Y eso está dividido por el x que vale 1,5 y el y que vale 0,5. ¿Ya? Entonces, veamos si realmente son solución de la ecuación o no. Voy a checar acá estos lados para tener más espacio. Entonces, veamos. 1,5 por 0,5. Eso nos da 0,75 en el número 2. 0,75, ¿cierto? 0,75. Y en el denominador, 1,5 más 0,5 es 2, ¿cierto? 2. Y 0,75 dividido en 2, ¿cuánto nos daría? Eso nos da 0,375. ¿0,375 es igual a 5? No. Por lo tanto, no es solución de la ecuación. ¿Ya? Entonces acá nos quedó este lado
nos queda el resultado, ¿cierto? Es 0,375. ¿Ya? Entonces, ¿es solución de la ecuación? No, no es solución de la ecuación. Ya, tenemos ahora otros valores. Acá. Entonces tenemos la misma ecuación, ¿cierto? La vamos a copiar aquí y le vamos a dar los valores. X, ¿cuánto vale? X ahora vale menos 9. Y ese menos 9 está multiplicado por 7. Y abajo también tenemos el menos 9 a este lado. Y este está sumado con 7. ¿Cuánto nos daría eso? 9 por 7, ¿cuánto es? Menos 63. Menos 63. ¿Ya? Y acá 9 más 7 nos quedaría abajo menos 2, ¿cierto? Por lo tanto, 63 dividido en menos 2, o menos 63 dividido en menos 2, nos va a quedar un número positivo, que sería 31,5. 31,5 no es igual a 5, por lo tanto no es solución de la ecuación, ¿ya? Ninguno de esos dos valores que nos dieron es solución acá de la ecuación, en conjunto, ¿ya? Entonces acá nos quedó 31,5. 31,5, ¿ya? Esto está en la otra tablita, vamos a eliminar aquí. Va, eliminar. Ahí. Entonces ahí tenemos la primera y nos falta comprobar los últimos dígitos de abajo, ¿ya? Después le doy tiempo para que copie. Veamos, entonces, con el menos 2 y el menos 1, ¿qué va a pasar acá? Tenemos entonces, menos 2 nos va a quedar multiplicando al menos 1. Multiplicado por menos 1. Eso es en el numerador. Y en el denominador sería 2 más, menos 2, menos 1, ¿cierto? Menos 2, menos 1. Acá nos va a quedar menos 2, menos 1. Menos 1. Entonces, arriba, ¿qué nos va a quedar? 2 por 1 simplemente es 2, ¿cierto? Y abajo nos va a quedar dividido en menos 3. Recuerde que negativo con negativo le va a dar positivo arriba, ¿cierto? Arriba le va a quedar 3 entonces. 3. Y en el denominador le va a quedar menos 3. Perdón, arriba es 2. 2 por 1 es 2. Ahí sí. Y en el denominador le va a quedar un 3. Menos 3. ¿Ya? Por lo tanto, ya vamos viendo que igual a 5 no tiene nada, ¿cierto? 2 dividido en 3, entonces eso nos da 0,666666, que lo vamos a aproximar a 0,67. ¿Ya? Entonces nos va a quedar menos 0,67. Menos 0,67 aproximado. ¿Ya? Y veamos el 10. Arriba entonces tenemos 10 por 10, ¿cierto? Aquí nos va a quedar 10 por 10. Y abajo nos va a quedar 10 más 10. 10 más 10. ¿Qué nos va a quedar entonces? Acá nos va a quedar el 10 por 10, nos daría 100 arriba, ¿cierto? Y abajo 10 más 10 nos va a quedar 20. Por lo tanto, 100 dividido en 20, ¿cuánto sería? 5. 5, ¿cierto? Entonces, ¿nos va a quedar 5 igual a 5? Sí. Por lo tanto, el 10, el valor de 10 en X y el valor de 10 en Y, es solución de esa ecuación. ¿Ya? Nos dio que era solución. Tanto X como Y que valgan 10, entonces nos da la solución de la ecuación.